muchas gracias a cada uno de ustedes por venir. Un saludo a quien no tuve oportunidad de saludar personalmente. Muchas gracias a Piso 40, que como siempre nos permite realizar actividades en este lugar tan lindo y con esta vista tan notable de nuestra ciudad. A la Fundación Konrad Adenauer, con quien trabajamos asiduamente y también es un apoyo muy importante para las actividades del Centro de Estudios para el Desarrollo. Así que para empezar con la parte protocolar, le doy la palabra a Manfred Steffen de la Fundación Konrad Adenauer. Gracias, Hernán. Es un gusto estar una vez más en una actividad conjuntamente planeada y ejecutada con el CET y tener al embajador Valles y a Nico Albertoni con nosotros, así que los va a presentar Hernán después. La Fundación Konrad Adenauer tiene un programa regional acá que promueve los partidos políticos, la democracia, las instituciones republicanas, y desde ahí es que estamos pensando siempre en el presente y el futuro de Uruguay y también de la zona. Y en ese marco es que hacemos esta actividad con el CET. Como me preguntaron, me permito en un minuto explicarle. La Fundación Adenauer es una fundación política alemana. Los fondos, la financiación proviene, son fondos públicos de los impuestos de los contribuyentes. Por eso los invitamos a participar de ese ritual de la firma que justifica los gastos que hacemos. Creo que es importante, es parte de la transparencia que hace también a la democracia el funcionamiento correcto de las instituciones. A través del Ministerio de Cooperación Internacional se financia la fundación. Es una fundación política cercana al Partido Demócrata Cristiano en el gobierno en este momento, el partido de Angela Merkel, pero todos los otros partidos de Alemania tienen su fundación cercana. En Uruguay también funciona la Fundación Eber, que tal vez algunos de ustedes conozcan, que es cercana al Partido Socialdemócrata. Bueno, quería explicar eso porque me hicieron algunas preguntas y me parecía interesante explicarlo. Les ofrecemos esta revista Diálogo Político, que es parte de nuestro trabajo acá. Hay algunos ejemplares allí a quienes les interese. Y bueno, les deseo un buen intercambio, una rica preguntas y respuestas con estos disertantes, y le agradezco a Hernán haber organizado. Gracias a vos, Manfred, y a la Fundación Konrad Adenauer. El día de hoy, como ustedes saben y lo vieron en la invitación, estamos lanzando una nueva iniciativa, un nuevo programa del Centro de Estudios para el Desarrollo, que es el Observatorio de Inserción Internacional. Agustín Iturralde, nuestro director académico, va a hablar algo más sobre eso, pero la idea es darle relevancia a un tema que cada vez es más importante, y como viene destacando Nicolás, y en particular en su nuevo libro, si prendieron la tele o la radio estos días lo habrán visto en algún lado. El próximo martes 16 a las 19 horas en la Universidad Católica va a estar presentando su nuevo libro, El Uruguay como Solución, que va a ser una buena oportunidad también para seguir conversando sobre el tema de la inserción internacional. Para el CED es un gusto contar con Nicolás en nuestro consejo académico desde que empezamos, desde antes de que arrancara el CED. Ya había aceptado la propuesta de estar en el consejo, y luego, ahora también como director de este Observatorio de Inserción Internacional, en el que vamos a estar nucleando nuestras actividades en la materia. Y también es un gusto y un honor contar con la presencia del embajador Guillermo Valles, un reconocido experto en la materia, que siempre es muy interesante escuchar, más en tiempos en donde es necesario procesar muchas noticias que hay en el ámbito de la inserción internacional. La sala llena demuestra que hay interés por escuchar la opinión de Nicolás y de Guillermo en esta materia. Así que para hacer la presentación de ellos y del observatorio, le doy la palabra a Agustín Iturralde. Muchas gracias, Hernán, muchas gracias a todos por haber venido, haberse tomado este rato. Como siempre para nosotros es una gran alegría ver el interés que hay para discutir temas y conversar e intercambiar sobre temas que no son los que ocupan los titulares, no son los más mediáticos y sensacionalistas, pero la verdad ver que casi que siempre que convocamos a discutir estos temas en los que son realmente claves para el país, hay una respuesta de este tipo, nos alegra profundamente. Lo mío es bien cortito, simplemente para contar de qué se trata la idea de tener un observatorio de inserción internacional desde el CED, y bueno, y un poco arrojar un poco de luz. La idea que tenemos desde el CED
es que Uruguay tiene un potencial muy grande de estar mucho mejor de lo que está. Uruguay no tiene ninguna restricción para tener realmente una agenda ambiciosa de transformaciones y apostar a ser un país desarrollado. Uruguay tiene instituciones políticas, los que ya han venido a otras actividades del CED probablemente lo han escuchado varias veces, realmente tenemos instituciones políticas de primer nivel, el índice de democracia, la separación de poderes, la libertad de prensa, casi que cualquier institución política, indicador sobre instituciones políticas que uno mire, Uruguay está muy bien parado. Pero al mismo tiempo Uruguay tiene en materia de instituciones económicas varias reformas pendientes. Por el contrario, cuando uno mira indicadores de instituciones económicas, como puede ser el Doing Business, el índice de libertad económica, distintos indicadores, uno ve que Uruguay ahí ya no es de los mejores de la región. Uruguay claramente no es el peor de la región porque hay gente que lo hace muy mal en nuestra región, pero hay otros países que nos pasan y hay claramente espacios de mejora en regulación de mercados, en materia de costos de los factores, costos energéticos y, entre otras cosas, una de las grandes reformas pendientes que existe bastante consenso es en materia de inserción internacional. No existe país pequeño, cerrado y próspero. Claramente la inserción internacional es un tema crítico para cualquier país, pero mucho más lo es para un país cerrado, donde la suerte, el éxito la suerte de poder llegar al desarrollo claramente va a tener la inserción internacional un aspecto absolutamente clave. ¿Qué pretendemos con el observatorio? Bueno, un poco eso. La idea es, del observatorio es concentrar en un capítulo del CED todas las actividades de investigación, de difusión y de intercambio que tengan que ver con la inserción internacional. Tenemos el privilegio de que Nicolás, que nos apoya desde el principio, haya aceptado dirigir el observatorio. Creo que buena parte del público asistente llegó directamente porque Nicolás está involucrado con este evento. No necesito ahondar y extenderme en cómo Nicolás viene trabajando el tema, pero bueno, parte del impulso de que hayamos tomado la decisión de embarcarnos en este proyecto tiene que ver con él directamente. El observatorio básicamente esperamos que trabaje en 3 líneas de trabajo fundamental. La primera es realizar investigaciones y trabajos que contengan propuestas concretas de mejora en base a la mejor evidencia disponible. Como siempre hacemos desde el CED, tratar de hacer aportes concretos basados en evidencia en materia de inserción internacional. Claramente el índice de vulnerabilidad comercial que venimos elaborando, ya este año lo sacamos por segunda vez y que la idea es que sea un producto anual del CED, claramente se va a ubicar a partir de ahora dentro del observatorio, pero no solo eso, sino también pasar del índice que contiene muy buena información para discutir la calidad de la inserción, también a presentar algún otro tipo de aportes que vayan directamente a algunas propuestas en el tema. Entonces, una primera línea de trabajo enfocada en realizar aportes concretos. Una segunda línea de trabajo de difusión. Este evento o cualquier otro evento que realicemos que tenga que ver, vendrían en esta línea. Nicolás ha dicho muchas veces que, bueno, un país en buena medida es lo que debate. Es la expresión que Nicolás ha usado alguna vez que creo que refleja bastante bien. La energía y el tiempo que dedicamos a discutir cosas inútiles son parte del tiempo que no ponemos a discutir otras. Bueno, buena parte de la intención que tenemos con esto es, bueno, ayudar a que el país tenga un foco más grande en este tema, gaste más energía en discutir esto que realmente es crítico y que bueno, a la medida que se discuta y sea un tema de interés público, obviamente los tomadores de decisión y los decisores de política responden a incentivos y también responden a eso. Entonces, tener actividades de difusión importantes y de primer nivel sobre el tema es la segunda línea de trabajo del observatorio. Y la tercera es también colaborar, y muy en línea con el libro que Nicolás va a estar presentando la próxima semana, que ya está en librerías, colaborar con el intercambio, el debate y los acuerdos en este tema. La discusión política siempre tiene, y sobre todo cuando vienen las campañas electorales, momentos álgidos, pero cuando lo llevamos a discutir cosas concretas y sobre todo cuando proponemos que sean elementos técnicos y rigurosos que estén arriba de la mesa para discutirlas, se facilita bastante. Uruguay es un país lo suficientemente pequeño y sin grandes radicalismos que nos permiten aspirar a generar grandes consensos en este tema. De hecho, en muchos de los casos los hay, pero bueno, colaborar a tener un gran acuerdo en materia de inserción internacional, en la medida que nos sea posible desde este observatorio, es el otro espacio. Bueno, procuraremos potenciar los espacios que lo permitan.
simplemente eso, contarles cuál es la idea del observatorio. Ahora, sin mucho más preámbulo, voy a darle la palabra a Nicolás, que por más de que sea un poco ya redundante presentarlo, es investigador principal para el proyecto de política comercial en el Laboratorio de Economía, Política y Seguridad Internacional de la Universidad del Sur de California, donde está terminando su doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Bueno, ha escrito para numerosas revistas, medios y ha colaborado con muy importantes medios nacionales e internacionales. Así que bueno, sin más, los dejo con él. Bueno, muchas gracias, Pitu. De hecho, voy a acabar el paro. De hecho, él hablaba mucho, pero yo, de verdad, un poco por aquí en vengo a escuchar es a Guillermo. Y les voy a contar una cosita interna. Un día estaba en Ginebra, en la UMC, y estaba con la cabeza del negociador comercial de servicios de Chile, o sea que era el negociador de servicios, estaba en el TISA y demás. Esto Guillermo lo sabe. Y bueno, siempre uno hablando de la formación del capital humano, que siempre es una demanda que se necesita en nuestro país y demás. Y yo le digo, bueno, ¿y cómo se forman ustedes con tanta experiencia de negociador en servicio y demás? Y me dice, me dijiste que sos uruguayo, ¿no? Dice, bueno, yo esto lo aprendí con un uruguayo, y es Guillermo Valles. Así que es un gusto, y de verdad nunca, a Guillermo en ese momento no lo conocía, pero es la primera vez que estamos juntos y para mí es un gran honor estar compartiendo el panel hoy con él. Dicho esto, yo voy a hablar un poquito del contexto internacional, dar un pantallazo de dónde estamos parados. De hecho, inevitablemente en esto, a quienes han escuchado algunas charlas en las últimas semanas o meses, bueno, es cambiante, pero es básicamente lo que estamos dándole seguimiento, para después meterme un poquito en lo que nos convoca y en lo que creo que va a ser bien rico el comentario de Guillermo en sus palabras de cuáles son los desafíos que tenemos del presente y el futuro. Básicamente esto, de hecho, algunos ya lo habrán visto, está en la red de acuerdos comerciales en el 90. Cada link que hay ahí es básicamente un acuerdo comercial. Esto es lo que pasaba en los 90, veíamos grandes regiones por esos tiempos, que estaban empezando a gestarse, América Latina era de las más innovadoras. Y esto es lo que está pasando hoy. Esta es la red de acuerdos comerciales actuales. Una primera observación de esta imagen es que realmente hoy el mundo del comercio se está comunicando por estos medios, por los acuerdos comerciales regionales, como se les llama. De hecho, hoy en la OMC, me corregirá Guillermo, pues estamos hablando de 400 y tantos acuerdos comerciales activos. Y todo esto encuentra un mundo bastante complejo. No voy a puntualizar en cada uno, pero en realidad los frentes que está teniendo hoy la política internacional son bien importantes para también ver los flujos del comercio y cómo se están manejando, ¿no? Bueno, vemos ahí claramente hoy el protagonista en la guerra comercial con China, pero también tenemos lo que está pasando en el Brexit. Vemos actores ahora, no nuevos, pero que aparecen en el escenario internacional, como nada menos el príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, que bueno, con grandes críticas por lo que ha hecho en un consulado que se confirmó, la CIA consuló que ha hecho en un consulado de Estambul, siendo uno de los artífices, según la CIA, del asesinato de un periodista, pero al mismo tiempo pocos lo pueden criticar. Primero Estados Unidos, porque es el aliado Arabia Saudita en lo que pueda pasar con Irán, y al mismo tiempo es el organizador del G20 el próximo año. O sea que fue interesante como nadie lo criticó a alguien que de alguna forma podría estar en el ojo de la tormenta, y después otros frentes de conflicto conocidos. Es impresionante ver cómo la crisis de los migrantes casi nos acostumbramos, pero es una crisis no resuelta, y también habla de las debilidades del multilateralismo, y después un tema que hoy ha tomado renombre mundial, pero que es muy cercano a nosotros, como es lo de Venezuela. Yo creo que los dos casilleros que podemos estar viendo en los próximos meses que se van a llenar, sin duda puede ser cómo es la conclusión o qué puede pasar entre Estados Unidos e Irán, y después nada menos que la elección que está en puerta en Estados Unidos en 2020, elecciones el 3 de noviembre concretamente, pero ya fíjense que la Convención Demócrata es el 16 de julio de 2020, o sea que exactamente en un año ya empezamos a tener noticias de quiénes pueden ser los que van a estar compitiendo con Trump, que parece el que está dominando el tema en el escenario republicano. Es interesante ver que los demócratas hoy tienen 21 candidatos, precandidatos a la presidencia, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Político, cuando al final del día nos estamos reuniendo por un tema comercial o quizás de política económica. Porque una tendencia que hemos visto en los últimos tiempos, esto he insistido bastante, es que hay una correlación
bien interesante entre eventos políticos que parecen netamente políticos y con una correlación en efectos económicos. Y, por ejemplo, la evolución del precio del crudo, es interesante ver cómo ha tenido picos con eventos que parecen ser políticos de alguna forma, pero que tienen un efecto económico. Ahí vemos la caída de las Torres Gemelas y la baja del crudo. Vemos también la muerte de Saddam Hussein, la muerte de Osama Bin Laden. En fin, y la pregunta es, bueno, es interesante ver que los ejes de los frentes políticos que estábamos viendo son muchos países petroleros también, ¿no? Entonces, las noticias que a veces llegan de estos países pueden influir en un insumo tan importante para nosotros como es el petróleo. Bueno, este es el escenario hoy, que acá no insistí, pero es interesante ver una China pro comercio, casi que insistiendo en la apertura comercial. Ahí vemos a Xi Jinping resaltando la importancia de la globalización económica, y a Trump en el otro lado, justamente diciendo que es mejor el proteccionismo, algo que quizá hace 5 años incluso antes de Obama de Trump era difícil imaginarlo, un Estados Unidos tan protagónico defendiendo el proteccionismo. Acá algunos datos sobre la guerra comercial que me interesaba resaltarles. De hecho, esto fue un trabajo que preparamos, de hecho a pedido de Guillermo también, en el sentido de cómo estaba la guerra comercial, y para GPS también fue, del grupo de productores de países del sur, que era cómo estaba la evolución de la guerra comercial. Y esto es netamente para Uruguay el análisis. Los rojos son medidas proteccionistas y los verdes son medidas de liberalización comercial. Si uno ve el número de políticas comerciales implementadas por Estados Unidos desde 2009 a la fecha casi, que han afectado, entre otros países, a Uruguay, vemos que claramente la tendencia ha sido protagónica de una política proteccionista. Es decir, estamos expuestos de alguna forma a la política que ha implementado Trump, y de hecho cubre parte de la era Obama, en materia proteccionista. Bueno, estamos expuestos en gran medida. Esto no quiere decir que van en contra de nosotros directamente, sino más bien que cuando implementan contra un determinado producto es alguno de nuestras canastas exportadoras. Y si uno lo ve en términos de la bilateralidad del comercio, es decir, el porcentaje de comercio exportado hacia los Estados Unidos que hoy está siendo afectado por medidas proteccionistas, o de alguna forma están expuestas a medidas proteccionistas de Estados Unidos, vemos que hay algo más llamativo, ¿no? Es decir, más del 70% hoy han sido medidas que Estados Unidos ha o implementado un arancel o alguna subvención, incluso doméstica, que puede tener un efecto indirecto con Uruguay. De hecho, podemos, a quien le interesa en las preguntas, profundizar. Y cuando desagregamos, por ejemplo, por sectores, es interesante ver que en términos de afectación a Uruguay, la guerra comercial, si tomamos el promedio de lo que pasó de 2009 a la fecha, sectores como metálicos, maquinaria en general y equipos han sido afectados en mayor medida por este tipo de aranceles, es decir, que se ven con nuevas condiciones cuando llega al mercado norteamericano. Y después también, de hecho, incluye la carne y en el sector verde, que es un sector que nos interesa mucho. Esto es en base a CPC, o sea que el sector carne está incluido en el sector verde, que es protagónicamente muchas veces afectado o vulnerable a medidas que puede implementar Estados Unidos. Pero repito, vamos a ahondar más en las preguntas. Y cuando uno ve lo que está pasando con Estados Unidos y China, no es solamente entre ellos dos, es también un poco más periférico. Tenemos actores como Turquía, como Japón, como la Unión Europea, que también han sido parte de este debate. Entonces, si sumamos estos actores de núcleo y periferia de la guerra comercial, es interesante ver que hoy cerca de 1000 líneas de productos están claramente influenciadas por la guerra comercial. Les pongo un ejemplo que acaba de pasar hace poco tiempo con Chile, y las exportaciones concretamente de nueces chilenas a India. India responde a una política comercial de Estados Unidos, era totalmente una intención bilateral, le agrega de un 30% de estaba el arancel a un 100%, o sea que era claramente una retaliación, pero no pone en el comunicado oficial si iba contra un determinado país, sino más bien fue abierto. Chile de la noche a la mañana pasó de pagar X arancel al doble de arancel que estaba pagando, básicamente porque estaba metido en esa guerra comercial que no tenía nada que ver, y las nueces habían quedado fuera del acuerdo comercial Chile-India, por tanto no tenía una herramienta Chile para salir a quejarse, vamos a decir, contra India. Este es el tipo de cosas que vemos, que cuando no existe una institucionalidad en este contexto de bajos acuerdos como el que estamos nosotros, estamos muy expuestos a ese tipo de cosas. Acá iba a hablar algunos apuntes de la Unión Europea, pero de verdad hay gente que por estas horas de hecho está teniendo más información que uno mismo. De hecho estuvimos hablando con algunos colegas
de lo que ha sido este acuerdo con la Unión Europea, pero de lo que se puede saber por estas horas es básicamente, bueno, esto de que preserva las compras públicas como política de desarrollo, me parece un dato cualitativo interesante de la Unión Europea, del acuerdo. Bueno, es interesante eso que quedó punto 2.3, pero en realidad es un punto. Esto, de hecho, salió una nota en El País de hoy que habría que cumplir con los convenios de OIT. Es un tema que creo que por diferentes aristas presiona a Uruguay a que las cosas se resuelvan de forma inmediata en caso de que se ratifique el acuerdo. En materia de propiedad intelectual, supuestamente, y me corregirán los colegas que están teniendo más información por estas horas, de que no habría cambios. Y esto es interesante, de hecho, yo escuché el otro día el canciller decir algo diferente, pero concretamente los negociadores comerciales argentinos reafirmaron que el 60% de la oferta del Mercosur se desgrava a un plazo de 10 años. Es decir, que no va a haber una desgravación inmediata en muchas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque es interesante el trabajo que se puede hacer ahora público-privado de generar incentivos para las pymes, concretamente, que se pueda ver puesta en el futuro en la competencia con Europa, de generar incentivos en esa desgravación de canastas que pueda haber en el futuro. Pero en fin, lo que se quiera ahondar podemos conversarlo en las preguntas. Y acá, eso es el último punto, pero básicamente lo que quería resaltar, de hecho, si tomamos el índice de vulnerabilidad comercial del CER que trabajamos, el último índice que presentamos hace algunas semanas atrás, mostraba que el 63% de la oferta exportable de Uruguay estaba rigiéndose sin acuerdos comerciales. Es interesante ver que si se ratificaría en el futuro, esperemos vaya a saber cuándo, un acuerdo con la Unión Europea, ese índice, la vulnerabilidad, bajaría 12 puntos. Estaríamos en un 51% de vulnerabilidad. Lejos de los otros países de comparación de nuestro índice, que es Nueva Zelanda y Australia, que están alrededor del 20%, pero es interesante ver mañana como incentivo de debates parlamentarios lo menos vulnerable que estaríamos en caso de confirmarse este acuerdo. Yo acá quiero dar un poquito el contexto, ya he repetido varias veces esto, pero es por qué a veces estos debates de Mercosur y demás son importantes y la inserción básicamente y la estrategia en la que estamos siguiendo. Si uno ve todos los acuerdos que les mencionaba recién, de hecho ahí está el número, 473 a julio de 2019, acuerdos inscritos en la OMC. El 90% de estos acuerdos son zonas de libre comercio, es decir, tratados de libre comercio. El 10% son de integración profunda, le hace Unión Aduanera o Mercado Común. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el mundo está yendo hacia otro lado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Buscar culpables? ¿Por qué se hizo esto en el 90? ¿Acaso no se sabía? No. Es darnos cuenta que a 30 años de recorrido del sistema multilateral moderno, bueno, o activo, como le podemos decir, después de la creación de la OMC, está hoy ante claramente una señal de que estamos yendo hacia acuerdos de mayor flexibilidad. ¿Qué implica esto? ¿Darle la espalda al Mercosur? ¿Dar el portazo? No. Pero que es una señal importante de que los mecanismos de flexibilización parecen la herramienta más utilizada. Y una cosa, si uno escarba dentro de ese 10%, y no quiero andar demasiado, pero si escarba dentro de ese 10%, uno ve que los mecanismos de integración profunda, repito, le hace Unión Aduanera y Mercado Común, que han sido exitosos, y por exitoso entiendo que han generado una diversificación de mercado buena, que no han generado mayores dependencias y vulnerabilidades de los países que integran esas integraciones profundas, los que han sido exitosos son de economías homogéneas. ¿No? Es decir, que de alguna forma cuando cruzan los cuatro la calle juntos, tiene sentido que la crucen. Si no, alguno seguramente va a terminar atropellado por estar caminando diferentes pasos. Esta es otra cosa en la que se origina también los debates que hemos tratado de proponer desde el CED, que es que muchas veces hablamos de la diversificación de mercado en general, que en Uruguay el cuerpo de diversificación ha mejorado en los últimos años, pero nosotros hemos insistido en lo de las preferencias comerciales, de cuánto de lo que vendemos entra con preferencias, y es interesante acá el comparativo en general, ver cómo otros países comparables, o por lo menos que tendría un sentido ponerlos en debate, están mejores posicionados en términos de preferencias. Y acá hay otra cosa que yo creo que llama también a la reflexión. Si uno ve los principales acuerdos que hoy están en el contexto internacional, TPP, que podríamos llamarlo ahora el CPTPP, que es los 11 en vez de los 12, bueno, en verde está cuáles de nuestros competidores o cercanos en cuanto a la oferta exportable están participando de estos acuerdos. Vemos que Uruguay, bueno, de hecho ahí estamos, esto es de hace algunos días atrás, estábamos en negociación con la Unión Europea. Bueno, ya no lo ratificamos todavía, pero era el único avance que teníamos de las grandes cosas y ventanas al comercio internacional.
Pero después vemos que estamos muy lejos de los grandes debates, TISA, RCEP, que también es la propuesta del TPP, pero de China, ¿no? Es decir, es como ese mega acuerdo regional. Acá el índice de vulnerabilidad, pero esto no voy a insistir, que mostramos de cómo estamos posicionados en general con los otros países. Esto lo ha presentado Agustín hace unos días atrás formalmente, pero vemos, en realidad es un índice negativo esto, o sea, cuanto más alto es peor. Y bueno, vemos que Uruguay ha crecido en su vulnerabilidad en estos últimos años, ¿no? Mientras que algunos, como Nueva Zelanda y Australia, están lejos de nosotros. Y es interesante ver que en 2006 partíamos de la carrera ganando, ¿no? Es decir, estábamos mejor posicionados en vulnerabilidad y claramente hoy estamos lejos de lo que ha pasado. Esto es lo que estamos pagando hoy de aranceles. Este número se ha manejado mucho, más o menos, pero es increíble ver el número que hoy se está pagando de aranceles de forma directa o indirecta, pero esto es lo que de alguna forma, la cuota de competitividad de la que estamos lejos de cuando llegamos a los mercados, por tener bajos acuerdos comerciales. Y algunas reflexiones finales de por qué es importante estos debates. Cuando uno correlaciona variables de desarrollo, le hace innovación, otra creo que tengo ahí educación, es interesante ver la constante de cómo en los países más abiertos efectivamente hay una correlación positiva con mejores índices de innovación, mejores índices también de educación. Por una simple razón, creo desde un punto de vista más analítico, si uno da solo señales de la política pública, de protección, estoy reduciendo los incentivos de innovar para crecer. Si yo claramente lo único que doy señales es de protección, quédese tranquilo, porque esto va a... Obviamente que hay sectores en que esto va más allá de la competencia y son muy vulnerables y habrá que cuidarlos, pero hay un gran margen que es como un poco la historia del huevo y la gallina, es decir, seamos competitivos para abrirnos al mundo o, como me tiendo a defender, o nos tenemos que abrir al mundo para ser competitivos. Esto también, la correlación y donde está marca las flechas donde está Uruguay posicionado, un poco a mitad de tabla en estos procesos. Y con esto voy a concluir, porque yo creo que el principal debate hoy al final del día de los acuerdos es que, lejos de solo estar debatiendo comercio, estamos debatiendo realmente en las mesas, se está debatiendo en las mesas de negociación, agendas del desarrollo. Esta es una cosa, de hecho, que muestro ahora en el libro, que cuál ha sido la evolución de temas negociados en acuerdos comerciales. Sí, digamos, comerciales ya entre comillas. Vemos que hoy el número de temas asciende casi que era una lista de 13, 14. Y algunos, que obviamente influyen en el comercio, son bastante lejanos incluso. Como tenemos, veo ahí, bueno, compra pública ha sido siempre comercial, pero temas de género, temas también de desarrollo de las pymes, que se ponen como parte de la mesa de negociación. Y la razón es que los acuerdos comerciales han sido de las pocas instancias en que genera que dos países se miren a la cara, es decir, estar en un ámbito de negociación concreto. Entonces se han incluido determinados temas que obviamente están relacionados al comercio, pero no van concretamente a él. Entonces yo con esto, de hecho, podemos después para la reflexión, pero de verdad quería escuchar también, obviamente, a Guillermo y sus comentarios sobre estos temas y lo que él va a aportar, pero de la importancia de que esto ya no es un tema importante. De hecho, es el título del libro. No es un tema importante sobre el que uno puede discutir a favor o en contra. Uno puede estar a favor o en contra de temas. Cuando esto se transforma en un problema, porque claramente el retroceso relativo que estamos teniendo es evidente, es cuando tenemos que atar los debates a soluciones. Poco sentido tenía decir estoy a favor o en contra de determinada reforma. Bueno, pero cuando esa reforma se transforma en un problema, es cuando tenemos que atar las soluciones y a cosas concretas. Así que dejo por acá, muchas gracias y bueno, y después con las preguntas podemos seguir ahondando más en el tema. Muchas gracias, Nicolás, muy ilustrativo y haciendo una muy buena síntesis de temas complejos para que queden al alcance de todos. Bueno, ahora le vamos a pedir al embajador Guillermo Valle que haga algunos comentarios. Guillermo Valle, es un honor tenerlo en este evento. Es un diplomático de carrera que estuvo al servicio del Servicio Exterior del Uruguay durante más de 40 años. Sirvió en diferentes puestos en Japón, en Argentina, en China. De hecho, fue el primer embajador de Uruguay en China en el 89. Luego fue embajador de la Unión Europea, en Bélgica, en Luxemburgo, en Naciones Unidas, en Ginebra y en la Organización Mundial del Comercio. Bueno, sin más, Guillermo. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. No sé si estar sentado o pararme. Caerme de esta silla a mi altura puede hacer una... Pero bueno, estoy saliendo de una gripe
necesita estar sentado. Gracias por venir, gracias por la invitación, gracias nuevamente a la Fundación y sobre todo gracias a Nico por la invitación tan gentil de compartir este trago. ¿Cuántas cosas podemos decir y comentar? Un punto de partida va a ser no solo hablar de la política exterior hoy y la política exterior mañana. Yo creo que en términos de pensar la inserción comercial, un aspecto de la política exterior, un aspecto crucial para el desarrollo, como bien indicaba Nicolás, pero una parte de la política exterior. Para poder explicar lo que significa para Uruguay, tanto inserción económica, inserción comercial, como política exterior, no tenemos mejor ejemplo que remontarnos a agosto de 1817. Artigas, retirado, abandonado el sitio de Montevideo, en agosto de 1817. Muy lejos estaba inclusive el prosa de pensar el Uruguay como una entidad independiente, todos sabemos. En ese momento plantea un acuerdo que se llamaba un acuerdo de libertad de comercio y de instalación con Su Majestad Británica. No voy a entrar obviamente en los detalles del acuerdo, y si fue ratificado, no fue ratificado, cosas que es muy importante en estos días. Lo importante es mantener la visión de que nuestros pueblos, antes de ser Estado, la cuestión internacional ya era íncita al ser nacional, a esa gestación que se estaba dando de la nacionalidad. O somos independientes y somos en la vida internacional, o no somos. Eso está implícito en ese acuerdo. Vaya si habría entonces de purificación distintas cuestiones en las que pensar, en las que atender, en la campaña bélica, en la resistencia. El genio mayor de José Artigas de pensar, y ciertamente José Artigas estaba muy lejos de tener ideas liberales en cuanto a la economía, pero sí de pensar que en el comercio, en la instalación, en el contacto, en el acuerdo internacional con lo que era la potencia en ese entonces, era la forma de reafirmar la independencia nacional. Yo creo que a mí me emociona volver permanentemente a ese ejemplo, a ese pequeño ejemplo, quién lo firmó, cómo se firmó, qué es esto, una historia bien interesante. Porque ahí está la semilla que nos tiene que llevar a reflexionar en todo momento. Era la invitación a vincular, a romper el monopolio comercial con España, a vincularse con la potencia, a vincularse de alguna manera con la revolución industrial que comenzaba en Gran Bretaña. Era la forma de ser. Está, por lo tanto, la política exterior y la exención internacional en la esencia misma de nuestro país. No podemos olvidar esto. Esa es una primera reflexión. La segunda reflexión que yo haría, ya pensando, saltando de épocas y pensando un poco el mundo de hoy y de alguna manera tratando de mirar el mundo de mañana, para reafirmar también el mismo concepto sobre la inserción internacional. Yo pensaría en el contexto. Voy a hacer algunas reflexiones también sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pero ¿cuál es el gran contexto que tenemos? Como humanidad, colectivamente, todos. Podemos tener nuestras ideologías, decir, no me gusta el comercio internacional, necesito protegerme, quiero aguilar, quiero ser la Albania, quiero proteger a algunos sectores.
Podemos tener, María, costos de oportunidad en todo eso. Pero de lo que no nos vamos a escapar de ninguna manera, como humanidad, son de tres grandes tendencias que están afectando todo el acontecer mundial en este momento. La primera, el cambio climático. Discutiremos, hay algunos que discuten todavía, y con fundamento, que no es de origen antropogénico, que no es el hombre el que gatilla ese calentamiento global y todas las consecuencias. Esa es una cosa. Pero la evidencia del cambio climático y los costos que eso va a tener de todo punto de vista, lo tenemos frente a nosotros. Eso es indiscutible. El origen, las causalidades, las determinaciones podrán ser objeto de debate y cada vez son menos objeto de debate. El cambio climático es una realidad. Va a afectar nuestro agro, va a afectar la forma de producción y de consumo de muchos países. Y tiene, en particular para nosotros, plantea escenarios muy interesantes, porque entre otros va a afectar a la agricultura, consecuentemente a la necesaria producción de 50% más de productos agrícolas de 2050 para alimentar un incremento de la población mundial de alrededor del 23%. Es decir, vamos a tener unos 2.000 y pico de millones más de habitantes, grosso modo 2 Chinas más de aquí al 2050, que habrá que alimentar en un contexto de cambio climático. Entonces, gran tendencia, cambio climático. Segundo, gran tendencia, inevitable, inescapable, crecimiento demográfico. No solo el crecimiento, sino la dinámica de ese crecimiento. Envejecimiento de la población mundial, urbanización y en buena medida también crecimiento de las clases medias con los cambios en los tipos de consumo que van a existir. Segunda gran tendencia entonces. Primera, cambio climático. Segunda, el cambio demográfico. Tercer gran cambio. No cambio, revolución. Que todos los días lo vemos hasta el hartazgo en los diarios, en las revistas, en los estudios, etc. En los medios de comunicación. La revolución tecnológica. La revolución tecnológica que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar en los próximos años es de una envergadura desconocida por la humanidad. No es de ninguna manera comparable con la primera revolución industrial, con la segunda revolución ni con la revolución de las comunicaciones y las tecnologías. Y lo vamos a vivir nosotros. Mi hijo tiene 29 años y yo sé que va a tener que buscar. Un joven muy exitoso, por suerte, muy bien instalado en su empleo, en su compañía, pero sé certeramente que va a tener que reciclarse en su empleo, en su educación, 2 y hasta 3 veces a lo largo de su vida. No conocemos las formas de empleo que vamos a tener de aquí a pocos años más, en 10 años más. Así como sería absurdo hablar ahora, hablar hacia el pasado y decirle a alguien, si nos preguntaran en partir de estas épocas, a ver, en 1990, que un sobrino mío iba a ser un web developer, me hubieran dicho, hablame en español. Bueno, está bien, un desarrollador de páginas web. Seguía hablando en español, Guillermo. No te entiendo. Es decir, van a haber empleos completamente nuevos, formas de producción y de consumo totalmente nuevas. Pero la rapidez del cambio, esto es lo que sí quiero significar. No quiero abundar demasiado, es una cosa que en clases en la ORT me encanta explayarme. La revolución, el tiempo en que se está dando esta revolución tecnológica en biotecnología,
en informática y telecomunicaciones, en nuevos materiales, entre otros, y la combinación entre ellas nos va a traer una enorme revolución que está a las puertas, que va a generar, como generó en el siglo XVIII, fines del XVII y XVIII, desempleo enorme. Se va a destruir empleo. La revolución tecnológica que significó los telares, el sabó, el zapato tirado por los textileros de Lyon para trancar los telares de la seda en Lyon. Eso es lo que vamos a ver ahora, con los mismos efectos absolutamente neutros o negativos de tirar el sabón. Lo que hay que hacer es adaptarse a eso. Podría abundar muchísimo sobre esto y me apasiona como ustedes. Lo que quiero significar es que cuáles serían las consecuencias para un país como el Uruguay si en este contexto de esos enormes e inevitables cambios nosotros, en vez de insertarnos en el país, permanecemos lo más aislados para protegernos en lo económico, en aranceles o en medidas no arancelarias, o en la falta de educación, sentirnos protegidos en nuestro querido mate, en nuestro querido horizonte de platense, que es una maravilla en cualquier parte del mundo. No, señores, esa no es la forma de construir el futuro. Esos tres factores, esas tres tendencias van a estar actuando en forma ilimitada. En consecuencia, no quiero extenderme demasiado, la política exterior, que es una combinación de muchas políticas, y más en un mundo recientemente integrado, va necesariamente, en el caso de Uruguay, a llamarnos a formar parte de ese mundo. Lo cual no quiere decir que estemos desprotegidos. En cambio, quizás estemos más protegidos formando parte del mundo que intentando sacarnos. Política comercial, que era lo que estábamos discutiendo, es una de las partes de la política exterior. La complejidad de la política exterior actual y futura es creciente. Derechos humanos, medio ambiente, política económica. La política exterior, y si uno analiza los últimos, en particular los últimos 15 o 20 años, las funciones diplomáticas vinculadas a la política exterior han mutado completamente. Hay varios diplomáticos en la sala y ustedes recordarán, función número 1, representar al país. Función número 2, informar. Hoy la información está al alcance de todo el mundo. Esa función ha prácticamente desaparecido. Pero surge otra función mucho más importante. Es la coordinación y la coherencia para la efectividad. Entonces, cuando hablamos de políticas, la necesidad absoluta de tener políticas de Estado, estamos hablando de algo más que de no evitar tener políticas de gobierno. Tenemos que tener una política exterior realmente coherente con otros sectores. ¿Por qué? Porque todos están vinculados. Política comercial son aranceles, pero todos sabemos el efecto, salvo en algunos productos agrícolas, el efecto de las medidas no arancelarias es mucho mayor que los aranceles. ¿Cómo gestionar esas medidas no arancelarias? Son medidas sanitarias, fitosanitarias, normas técnicas, normas de defensa de la competencia. Vaya si habrá que coordinar y tener capacidad de coordinación estatal para ser exitoso. Ese es un elemento, una característica ineludible también de una futura política exterior. No estoy diciendo con esto, lo estoy diciendo a propósito, lo estoy diciendo
como Guillermo Valle, miembro del Servicio Exterior, embajador de la República, orgulloso embajador de la República, no estoy hablando a título personal. No estoy diciendo con esto que no exista, sino que esta debe ser la preocupación esencial. Política exterior de Estado, donde no nos podemos permitir de ninguna manera una falta de coherencia entre la línea económica y la política exterior. Una clara señal de fracaso. Como tampoco puede haber una línea en materia medioambiental y otra en materia económica. ¿Cómo vamos a negociar, por ejemplo? Lo hemos hablado, Gonzalo, Arroyo, Idelar, con otros amigos, tantos amigos. El cambio climático va a traer nuevas medidas no arancelarias, muchas de ellas legítimas, tomadas en función del cambio climático, para mitigar o adaptarse al cambio climático. Una de ellas, la agricultura está cuestionada, la agricultura en todas partes del mundo, como la segunda fuente de producción de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, la agricultura, después de la energía, para los radicales ambientalistas, está bajo la lupa en muchas sociedades. Allí vamos a tener que hacer una argumentación científica, cuyo conducto, entre otros, deberá ser la diplomacia. Pongo un ejemplo. Cuando se mide que la agricultura produce gases de efecto invernadero, y en particular la ganadería, cada vez el villano de la historia, cada vez más lo veo constantemente en Europa, con la producción de metano, entre otros, no se toma en verdadera cuenta el secuestro de carbono que nuestro sistema productivo, en Argentina y en Uruguay en particular, hace. Las pasturas nuestras, la forma, los sistemas productivos que nosotros utilizamos, emiten carbono, pero captan mucho más del hemisferio norte. Un ejemplo simplemente, Guillermo, ¿qué haces hablando de todas estas cosas extrañas? ¿Qué tiene que hacer la Cancillería? Vaya si tendrá que hacer en viabilizar, junto a la evidencia científica producida por un Ministerio de Agricultura, por un Ministerio de Medio Ambiente, viabilizar esto, para que estos criterios desde el sur, estándares propios nuestros, tengan validez internacional. Voy concluyendo. La agenda va a ser tremendamente compleja. Y si faltaba algo, como telón de fondo, estas tres tendencias ineludibles, lo que tenemos es un cambio geopolítico, como yo por lo menos modestamente no he visto ciertamente jamás en mi vida profesional, pero tampoco he visto desde 1945 en adelante. Soy un cultor de la historia, me encanta, no soy historiador desgraciadamente, pero me encanta leer sobre historia. Y la historia indica que desde 1945 en adelante, es decir, un instante en la historia de la humanidad, el comercio internacional como instrumento para el desarrollo, como decía Nicolás, fue encontrando formas institucionales crecientes para que el comercio no fuera defendido a boca de fusil, a boca de cañón. Es una historia muy reciente y muy frágil. El Uruguay no es consciente, quizás, de su contribución para que esa institucionalidad, al concluir la ronda Uruguay, se transformara en un sistema multilateral todavía más firme. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Por algo hablo en torno dramático, absolutamente dramático, porque créanme que son horas dramáticas. El 31 de diciembre de este año, la Organización Mundial del Comercio, que había logrado lentamente
paulatinamente tener un sistema de solución de diferencias cada vez más reforzado en nuestro junto a uno de sus creadores, Julio Lacaturo. A partir del 31 de diciembre, más exactamente del 10 de diciembre de este año, no tendrá un órgano de apelación. Imaginen ustedes por un momento que en el Uruguay desaparece la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es lo que comienza a desmoronarse? Ese sistema multilateral que lentamente fuimos construyendo a lo largo de todos estos años. Eso es lo que está por pasar. Sería muy largo contar por qué, etc. Pero la razón fundamental es que, en mi explicación, es que entre otras razones, y después de la crisis financiera desde 2008, y la ansiedad y angustia que eso generó en sectores importantes de la población mundial y particularmente en los países en desarrollo, sumado ahora a la intranquilidad de esta fragilidad que nos provoca el futuro con esta revolución tecnológica, nos hace volcarnos en una protección, en una falsa protección de proteccionismo y nacionalismo. Y lo que vemos es, ni más ni menos que la principal potencia del mundo, decir que este sistema internacional que él contribuyó, él trajo el blueprint, el mapa desde 1945 en adelante, ya no le sirve. Estamos frente a un momento de clivaje en la historia. Estados Unidos se está retirando de lo que ayudó a construir. ¿Y por qué es eso? Por la emergencia de China, emergencia que desafía su poder mundial, y que, como todos sabemos, un desafío hegemónico siempre lleva gravísimos riesgos, como lo pasamos en 1914 y como lo volvimos a pasar en la Segunda Guerra Mundial. Los desafíos a la potencia hegemónica. En este caso, además, se dan con dos características al menos diferentes a la del pasado, lo cual lo hace aún más riesgoso. Toda esta construcción a la cual yo me refería, desde 1945 en adelante, era una construcción hacia la convergencia. Los que participaban en el diseño de eso, Estados Unidos y el Reino Unido en un principio, luego el Quad, Canadá, la Unión Europea y aún Japón, eran todos países en el cual el Estado de Derecho, la democracia, características muy diferentes de Japón, Alemania, Estados Unidos, el Estado de Derecho también diferente. Pero había algunas cosas en común. El derecho de propiedad era algo central en esas sociedades. La visión de una convergencia hacia sociedades libres y abiertas estaba presente en esas. Por último, no menor, todas esas potencias o países que fueron creándose convergencia, yendo hacia una convergencia, transformándose algunos de ellos en potencia, todos bajo el paraguas de seguridad atómica de los Estados Unidos. Ninguna de esas 4 o 5 características están presentes en el caso de China. Lo digo con propiedad y con respeto, que fui, junto con Ochudara, negociador de las relaciones diplomáticas con China, y tuve el gran honor por Uruguay y por China de ser el primer embajador allí. Estamos frente a un desafío hegemónico que no hemos visto en las últimas, en bastante más de los últimos 2 siglos. Se trata de sociedades completamente diferentes. Eso no nos debe plantear para Uruguay falsas opciones, pero tenemos que tener bien claro quiénes somos, qué tipo de sociedad somos, y ahí las definiciones de la libertad, de la soberanía, tienen que ser las mismas que tuvo Artigas en 1817.
pareció muy interesante el análisis. Ahora tenemos unos minutos para abrir un poquito la conversación y no muchas, pero capaz que podemos tomar 2 o 3 preguntas y después volvemos con Nicolás y Guillermo y vemos si nos da para alguna más. No sé si hay algún voluntario. Si no hay ningún voluntario, para allá apareció. Hay un voluntario. Bien. El embajador, estamos hablando del embajador retirado de la Cancillería. Bueno, primero felicitaciones a todos, ¿no? Han estado estupendos. Yo simplemente quiero abonar un poco lo que decía Guillermo. La necesidad de tener una política exterior de Estado, de la que hoy carecemos, para enfrentar todos esos desafíos, de los cuales la política comercial es una parte de ellos. Es necesario tener muy claro a dónde vamos, de dónde venimos, recordar Artigas también, recordar las instrucciones del año 13, que no permitía cobrar un impuesto de una provincia a otra, parte del ejemplo que puso el embajador Valles. Y en este momento, debo decirlo, que en este año electoral los partidos deberían ponerse de acuerdo en bases mínimas para una política de Estado, para enfrentar un mundo descarnado, donde los poderes con buenas sonrisas y en el medio de cócteles se están enfrentando por un poder absoluto y donde ya las reglas internacionales van a desaparecer o han decrecido. Era eso lo que quería decir. Muchas gracias, embajador. ¿Una pregunta? Bueno, si no, bueno, Luisich. ¿Cómo ven el acuerdo Unión Europea-Mercosur? Porque el libre comercio en sí mismo tiene una visión positiva, pero no sé, siento algunas costillas y capaz que Guillermo las tiene también. A ver si se las puede, si puede, y Nicolás también extenderse un poquito en este acuerdo que es un tremendo sincronazo para el Uruguay. Y a Nicolás alguien lo tenía que preguntar. Gracias, Nicolás. Todas mis impresiones son subjetivas, parte de mi egocentrismo, pero también dediqué muchas horas de mi trabajo como embajador ante la Unión Europea para preparar el terreno para todo esto y firmar en 1998 el acuerdo marco interregional que dio lugar al comienzo de estas negociaciones. Entonces, digo, lo siento muy cercano a Nicolás y por lo tanto disculpas a todos por la eventual subjetividad en todo esto. Yo creo que estamos en el umbral muy firmemente en el umbral de un hecho histórico para el país. Y yo celebro que el gobierno uruguayo, el presidente de la República, el canciller, apoyado con formidable equipo técnico. Lo digo con conocimiento de causa, creo que me animaría un mundialito a decir que es el mejor, inclusive del 47, con todo respeto a los europeos aquí presentes. De haberse montado sobre esto, insertándose en la buena noticia que tenemos de que Brasil se está abriendo. Yo como negociador del Mercosur lo viví bajo la presidencia de Fernando Collor de Mello. Inclusive iba a traer, por si acaso, un suplemento que recuerdo del Globo, del Estadão de São Paulo. Las 4 o 5 primeras páginas, tú como periodista, capaz que puedes acceder, estaban dedicadas a la nueva Itamaraty. Y decía, el gran titular era Itamaraty es neoliberal. Ok. No soy un abogado del neoliberalismo negativo. Es objetivamente. Esto sucedió. Y me pregunto cuánto duró. Y qué consecuencias tuvo también para nuestro país, que estábamos construyendo juntos el Mercosur. Bueno, hoy tenemos otras oportunidades.
hay una reflexión profunda, quizás no compartida, no sé cuánto de consenso, pero una determinación clara de abrir a Brasil. Yo he hecho, no podía creerlo, lo digo con toda franqueza y respeto por Brasil. El año pasado, antes de las elecciones, hablando de estas cosas en San Pablo, hablando con la Fiespi, veía una vocación de decir, no podemos, ¿por qué? Porque entre otros estamos siendo conscientes de estas cosas que Guillermo Valle les hablaba hace un momento. Esas tres tendencias no lo vamos a responder. Un Brasil cada vez más cerrado. Brasil es una de las economías más cerradas del mundo. Entonces, la gran noticia, más allá del acuerdo, es Brasil se está abriendo. ¿Cómo podemos consolidar eso desde afuera? Y cómo Uruguay puede insertarse en ese movimiento. Es más, Brasil hace unos meses dijo, abre unilateralmente. Doble motivo por el cual tenemos que festejar este acuerdo. Quiero ver todavía los detalles. El diablo se esconde en los detalles, pone la cola en los detalles. Y ahí vaya y ahora acá. Pero yo creo que estamos ante un hecho absolutamente histórico. Tenemos el riesgo de la ratificación, una ratificación compleja, de la finalización inclusive de los textos, porque habrá que traducirlos, etc. Es toda una etapa muy compleja y va a llevar por lo menos 2 años. Pero es el desafío mayor que tiene el Uruguay, porque atrás de acá en el hotel, está Corea, negociando con el Mercosur. Porque en Washington, el representante de la Cámara de Industrias asiente, porque lo conoce directamente por haber participado cerca de la negociación, no adentro, esto corresponde a los poderes públicos, pero muy cerca de la negociación. Atrás tenemos la posibilidad de que venga EFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de Europa, Corea ya lo mencioné, Canadá y otros vendrán. Porque nadie se quiere perder. En estos momentos en que muchas potencias se están cerrando, o por lo menos tienen dudas sobre el comercio, y Brasil está haciendo lo correcto desde mi punto de vista, no se quiere perder esta oportunidad y dejarle las preferencias a la Unión Europea. Entonces esto, segundo elemento de lo que apunto, no solo es histórico por sí mismo, sino porque puede gatillar algo muy importante. Tercer punto, estoy siendo demasiado largo. Tercer punto, Nico nos mostraba esa red de acuerdos bilaterales. En la jerga, muchos de los que están aquí presentes lo conocen, la jerga utilizada por un analista de comercio decía, ese spaghetti bowl, ¿no? El plato, el bowl de espaguetis, son los acuerdos, ¿no? Bueno, quiero decirle que ese spaghetti bowl, al fin de este año, rompemos el bowl. El bowl que lo contiene es la Organización Mundial del Comercio. Y no quiere decir que vaya a desaparecer, pero sí la fragilización va a ser muy grande. Entonces, el tercer elemento de por qué esto es muy importante es porque el Mercosur no tenía acuerdos significativos con nadie. Y no me importa solo el tema de acceso al mercado en materia de aranceles, discúlpenme, con todo lo importante que son las 99.000 toneladas, y vaya si la habremos peleado en otras circunstancias, y sabré lo importante que es el acceso. Es mucho más importante el efecto económico que este acuerdo habrá de traer. El dinamizar la economía brasileña, con costos sin ninguna duda, pero también con enormes beneficios. ¿Y qué significa ni más ni menos que para Uruguay que su vecino sea más competitivo? Vaya, por Dios, que no va a generar oportunidades. ¿Qué tenemos que hacer? Y apuntando a la política exterior. Sí, con todos los cuidados de los detalles, Guillermo. Sí, con todos los cuidados de se ratificará, no se ratificará, etc. Uruguay tiene que ser el primer país en ratificarlo y no perder el tiempo que perdimos con un acuerdo de escasísima significación económica como fue el acuerdo con Chile por razones ideológicas. Y ustedes discúlpenme, pero yo a los 64 años no puedo guardar estas cosas por más que sea embajador de la República. Esta es una oportunidad única para el país, para estar primero en la lista, porque entre otras cosas habrá de entrar en vigor
para el primero que lo ratifique junto con el Parlamento Europeo. Y además porque nos significa una agenda completamente diferente. La agenda de competitividad del país va a cambiar completamente. Obviamente que seguirá importando los costos que tienen nuestros productores. De nada me sirve tener un acuerdo es una carretera, si no puedo circular por ella, pues los costos de mi coche, de la nafta de mi coche no me permite circular, ahí tenemos un grave problema. Por más carreteras que hagamos, por más que les hagamos, no lo vamos a utilizar. Pero hay otra agenda que la vamos a ir construyendo junto con Europa, sobre todo para enfrentar todo este mundo regulatorio en materia de cambio climático que habremos de enfrentar. Entonces estamos en el umbral, eso es lo que yo siento, Nicolás, de un hecho absolutamente histórico que tenemos que consolidar, que va a ayudar a perfeccionar el Mercosur. Y permítanme que sea, quizás el profesor Pangloss, y sea un poquito, luego de tantos años de pesimismo, que sea ahora optimista con respecto al futuro. Una nueva agenda para la política exterior uruguaya. Uruguay tiene que estar a la cabeza en la preparación. Llevará 2 o más años, como decía Nicolás. Utilicémoslo, preparémonos, porque atrás de este acuerdo vendrán otros también. Yo quiero aportar también alguna cosa a lo que decía Guillermo, que es fantástico. Primero, eso de equilibrar las expectativas del acuerdo, ¿no? Porque yo creo que claramente un sector con tantas incertidumbres como está teniendo el sector exportador uruguayo, pero en general, el sector productivo en general del país, nivelar las expectativas de los tiempos. Estamos claramente ahora recién en la conclusión técnica del acuerdo, ahora pasa por la revisión legal, como se decía, después traducciones y demás. Pero yo realmente creo que el debate parlamentario va a ser duro, no es esto, no estoy diciendo nada nuevo, pero por eso digo el de nivelar las expectativas y los planes también, porque estamos hablando de empresas que van a hacer uso de estos acuerdos, y los planes de mediano plazo, creo que es una mirada técnica y a veces analítica, ahora cuando uno habla con empresarios, bueno, ¿hacia dónde? Es decir, cuidar los procesos porque de verdad, ahora todo el plano técnico, sin duda fue fantástica la negociación, y de hecho hubieron también cosas internas que se manejaron, yo creo que los tiempos muy bien, nada menos que ahora están cambiando todas las cabezas de negociación en Europa y se arrincona a llegar a ese proceso. Claramente la Comisión Europea quería quedarse con este sello, esta comisión, o sea que fue hasta un punto de vista táctico fantástico, pero los técnicos dijeron es ahora lo político, ¿no? Es decir, y ahora el debate puede durar tanto tiempo como esperemos en las negociaciones, pero tanto como se quiera debatir. Pero una cosa como ya el outcome, vamos a decir, como dicen los gringos, cualitativo. De hecho, más como no economista y como analista más de relaciones internacionales, tiende a veces más al análisis cualitativo de estas cosas. Fíjense que incluso en el debate parlamentario que va a tener este acuerdo, va a ser muy interesante para increparnos domésticamente de nuestra competitividad. Es un efecto muy similar a cuando llega una inversión. Y aquello que se decía, bueno, lo que se le dio a tal o cual inversión extranjera que llegaba, ¿por qué no se lo dábamos a todos los uruguayos? Aquella frase muy política pero interesante. Ahora, con este tipo de acuerdos, es muy interesante porque el empresario tiene una vara para medir su competitividad. Siempre creemos al final del día que el empresario en general va a estar llorando por la competitividad y no sabemos dónde está el margen, en términos de opinión pública, estoy hablando en general, de dónde está la línea roja, es decir, dónde es real ese efecto de competitividad que no es solo tipo de cambio. Cuando hay acuerdos y cuando hay accesos con aranceles ceros o aranceles bajos, es donde efectivamente va a ir el empresario y le va a decir al gobierno, mire, con arancel cero en mismas condiciones, con Nueva Zelanda que está ingresando también a la Unión Europea, nosotros estamos siendo poco competitivos. Este ya no es un tema de acceso, es un tema doméstico. Entonces sirve, y por eso lo de la inserción y el desarrollo, sirve la inserción y la apertura para concentrar y focalizar la política pública. Porque el gobierno sabe a dónde apuntar concretamente. Va a saber a dónde apuntar y dónde están las líneas rojas, porque competitividad, ¿qué es al final del día? Desde tipo de cambio hasta lo que ustedes me quieran contar. No capital humano, etc. Pero cuando hay acceso a mercado y una baja competitividad en un mercado específico, sirve para concentrar la política pública. Y un último punto de esto. También nos va a ayudar a otro tema cualitativo. Estamos acostumbrados a cuando surgen estos acuerdos, escuchar, bueno, los perdedores serán. No, mi amigo, competir no es perder.
los que van a tener que competir. Es verdad que hay 3 niveles en estas cosas. Están los ganadores, efectivamente, que claramente todo indica que va a ser el agro sudamericano. Están sectores más expuestos, que es a los que yo le llamo que van a tener que competir. Y vaya si tenemos espalda en el sector software, en muchos sectores hoy en Uruguay, como para tenernos fe a nivel internacional. Tiene un tercer sector, que es el sector, sí, efectivamente, yo no le llamo perdedores, sino vulnerables. Léase en los textiles, yo no puedo hacer competir mañana un textil uruguayo con China, es lógico, pero es a esos sectores que antes que se abran las canastas de estos 5 o 10 años que están hablando, focalicemos políticas en ellos. Sabemos que se van a abrir los mercados, sabemos que son, hasta podemos contar las familias que dependen de esos sectores, focalicémonos, pero nada de esto, y con esto cierro, implica que el debate sea en contra de la apertura. Porque hasta por un punto de vista cuantitativo, es claro que en términos de accesos el peor escenario es que quede todo igual, pasar de igual hacia arriba. El tema es cómo vamos a tener nosotros la entrada, cómo vamos a defendernos también nosotros aquí en el mercado doméstico, pero hasta de lo cuantitativo a lo cualitativo es todo un ganar, porque incluso increpa a los gobiernos a ser más competitivos desde un punto de vista focalizado de la política pública. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguno más? ¿Qué tal? A mí me gustaría saber qué influencias creen ustedes que este acuerdo podría llegar a tener en la interna del Mercosur. Ayer el equipo negociador de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur señalaba que con el Mercosur que tenemos actualmente, lo más recomendable para Uruguay era seguir negociando junto al Mercosur y no largarse a negociar solo. ¿Qué consideran ustedes en este sentido? Bueno, esto sería la refutación del argumento de la soledad, digamos, ¿no? Por lo menos a grandes rasgos. Yo tuve una licencia del ministerio, estuve trabajando mucho estuve trabajando 6 años en Naciones Unidas como director de comercio internacional y muchas veces me hice esa reflexión. Ahora estamos en un escenario completamente diferente. Tenemos que adecuarnos a ese escenario. No podemos analizar las cosas como eran en 2008. Alguien me preguntaba ayer la resolución, la directiva 3200, eso es absolutamente secundario. Hoy tenemos un Mercosur que está siendo exitoso en una negociación. Se está abriendo y está siendo exitoso. Algunos me dirán, bueno, sí, ya no puedo. ¿Cuántos ejemplos tenemos de cambio de política? Bueno, estos cambios de política lo estamos anclando ahora en un acuerdo internacional. Lo importante en un acuerdo internacional no es lo que conquistamos del otro solo. Lo más importante de un acuerdo internacional, discúlpenme en mi visión, es cómo me ato yo las manos. Así no puedo hacer tonterías en el futuro. Si está bien hecho el acuerdo, sirve para protegerme de mí mismo. Y eso es lo que está logrando. Voy a ejemplificar de una sola manera lo que estoy diciendo a través de vivencias personales. En 1993, creo que fue, en Río de Janeiro tuvimos una reunión bajo presidencia brasileña en Mercosur, muy nuevito, la primera reunión con Chile. Chile fue enfático en que quería integrarse al Mercosur de una forma completamente diferente. Zona de libre comercio, independencia aduanera. Ese día, comparto con ustedes, yo dije, estamos en graves problemas. ¿Por qué? Porque para que funcione una unión aduanera, y voy un poco a lo de Nicolás, tiene que existir, desde mi punto de vista, un elemento de supranacionalidad que asegure, tanto en las políticas macroeconómicas, con una necesaria coordinación, tanto en la administración de la justicia interna, tanto en la vigilancia de la eliminación de las barreras legítimas internas, tiene que existir un poder supranacional. ¿Y qué poder supranacional podemos imaginar nosotros en un acuerdo entre 4 países con estas asimetrías?
ese equilibrio que tuvo desde el comienzo las comunidades europeas, con el Benelux por un lado, y por el otro lado Italia, Francia y Alemania, muy en sus comienzos, pero que lograba encontrar la fórmula de equilibrio entre lo nacional y lo supranacional, nosotros no podemos lograrlo. Y cuando Brasil accedió a que Chile pudiera acceder al Mercosur, pero sin formar parte de él, esa fue la clave para el hecho de que el Mercosur no iba a cambiar. Ahora, viendo su pregunta, no sé si estoy siendo claro, es como si en el largo plazo todos formáramos partes de un espacio común ampliado, donde tendremos, espero que así sea, instrumentos más profundos entre los 4 países, pero donde los miembros del espacio común no somos los 4. Si quiere además, y si no quedó claro para la audiencia por lo obstruso de mi explicación, un ejemplo más. Yo me pregunto, si hubiéramos tenido un acuerdo Unión Europea-Mercosur en el 2004, 2005, 2006, en adelante, ¿habría existido un bloqueamiento de los puentes entre Argentina y Uruguay, como el que tuvimos y sufrimos nosotros durante 3 años? Siendo partes de algo más común, nadie nos va a venir a salvar. No soy tan naif como para eso. Mi optimismo no me lleva a ser inocente. Pero la dinámica hubiera sido completamente diferente. Esos insumos que inclusive venían para ser invertidos acá, la inversión europea acá habría de ser defendida de otra manera. Entonces, de alguna manera, el propio Brasil, y lo digo con el mayor de los respetos, el propio Brasil encuentra una forma de atarse también las manos con este tipo de propaganda. Entonces, respondo en una frase: este acuerdo también tiene potencialmente la capacidad de perfeccionar el Mercosur. Y esto que discutíamos, que yo mismo discutí y promovía en el 2008, hoy tenemos un escenario completamente diferente. Si cada respuesta que voy a dar va a ser tan larga, es un invite a que no haga. Igual esta de Pía fue la última, así que... Estaría por contestar la pregunta, simplemente un matiz, quizá, no sé si es generacional o... Pero sí, yo tengo mis matices con el Mercosur y creo obviamente que no es de respaldo. Yo creo que el foco acá no está ni en la refundación ni en la desaparición, sino en esta palabra más que ha surgido en los últimos años, que es la modernización. Y para ponerla bien en práctica, yo me imagino trabajando con este Itamaraty ahora más flexible, en mecanismos de flexibilización que sean institucionalizados y transparentes, ¿no? Es decir, es inevitable. Claramente no nos imaginamos dándole la espalda al Mercosur y demás, porque hasta incluso por razones históricas, pero también Uruguay debe pensar que esta es una gran noticia que de hecho nos va a innovilar por unos años, y la Unión Europea, que no es nada menor, ¿no? Estamos hablando del acuerdo regional más grande de la historia, pero al mismo tiempo tenemos también que pensar en términos nacionales, y es lindísima la noticia, pero duró un cuarto de siglo, ¿no? Es decir, yo no sé si estaríamos dispuestos, ahora que se habla de Estados Unidos, esperar un cuarto de siglo más, siquiera 10 años, ¿no? Entonces, cuando en Chile, Perú, Costa Rica ya lo cerraron. Entonces, es inevitable pensar que el poder negociador que nos da el bloque es único y en términos históricos es clave, pero en paralelo, no sé si será tema de las nuevas generaciones de la política exterior, de pensar de que al final del día el camino, no unilateral, pero con más flexibilidad y más margen de maniobra en relaciones bilaterales, es necesario. Yo, por dar el chivo nomás, pero en el nuevo libro hablo de puntos concretos, de cómo se podrían, bajo, obviamente con notas al pie de ingeniería arancelaria, de pensar, justamente, de generar mecanismos de flexibilización que sean transparentes. En la cumbre X yo aviso de que quiero negociar, y si a los 6 meses en la siguiente presidencia por tempore no me dan una señal de que el resto de los países quieren negociar ese acuerdo X que yo quiero concretar como país, bueno, yo tengo que tener la libertad para avanzar. Obviamente que esto necesita ingeniería arancelaria, porque hay un tema de triangulación que no vamos a meter, pero hay formas hoy en el mundo para hacerlo, y yo creo que más de la pasión que genera esto, el acuerdo Unión Europea-Mercosur,
no nos olvidemos del debate bilateral que necesitamos porque tenemos más dinamismo y más necesidad que la que podría tener Brasil, ¿no? Que puede esperar capaz 20 años con su mercado doméstico. Nosotros darnos el lujo de esperar 20 años más para negociar con Estados Unidos sería una locura. Bueno, muchas gracias Nicolás, muchas gracias Guillermo por la... las brillantes valoraciones que hicieron. Quiero decirles que el embajador de Israel puso cara cuando dijeron que el Mercosur no tenía ningún acuerdo importante, pero bueno, después ya habrá... Uno de los pocos acuerdos serios, y no lo digo porque por obsecuencia, que lo soy, pero porque tenía varios componentes, pero después firmamos otro. Un gran diplomático. Bueno, muchas gracias a todos por venir, es un gusto recibirlos como siempre y bueno, los vamos a mantener al tanto de las próximas actividades. Muchas gracias.